Estamos en el 2026 y esta consola está a punto de cumplir 20 años. Pero la pregunta es, ¿vale la pena comprar la Nintendo Wii hoy o es pura nostalgia? Vamos a hacerle un review y te cuento todo sin romanticismo. ¡Let's go! La Nintendo Wii, lanzada en 2006, no apostó por la potencia bruta como sus competidoras, sino por la innovación en el control por movimiento. Aún así, tiene especificaciones técnicas interesantes. CPU, procesador Broadway a 729 MHz, GPU, ATI Hollywood a 243 MHz, memoria RAM, 64 MB GDDR3, almacenamiento interno, 512 MB de memoria flash. La Wii compitió con consolas como PlayStation 3 y la Xbox 360, pero su éxito, más de 100 millones de unidades vendidas, se debió a su enfoque accesible, familiar, más que a su potencia técnica. Le apostó a algo diferente, el movimiento. Esta consola que ven por aquí me la regalaron entre octubre o noviembre del 2009 y como pueden apreciar por aquí le instalé una luz LED. Como les comenté en un video anterior, a mí me encanta hacerle modificaciones y ponerle luces a todo. Desde que era niño le ponía luces todo, hasta la cama. Y esta luz LED va por USB. Esta se la quitamos por aquí. Entonces cuando la consola se enciende, también enciende la luz LED. Lo dejé fijo en color azul porque me encanta así y le da mucho prestigio. Y el primer juego que disfruté aquí fue el Wii Sport con el Wii Sport Resort. Este control es de las primeras versiones y entonces traía incluido el Wii Motion Plus. Esta es la correa y también tenemos que pasarla por acá abajo. Bueno, era un proceso esto. Y aquí ya se conectaba, se ponía el segurito, nos amarramos la correíta, que luego esto lo imitó, varias consolas lo imitaron, hasta recuerdo que el iPod Touch, creo que el 5, imitó esto de la correa. Es que Nintendo siempre está sobre la jugada. Y bueno, así era como jugábamos. Entonces se agarraba el control así y jugábamos béisbol, o el tenis, o el golf también lo hacían. Si había golf, ustedes agarraban el control así y lo golpeaban. Y también estaba el de boliche, ese me fascinaba, el de boliche. Ustedes presionaban aquí, ve, como que agarraran la esfera y luego le hacían así y salía la esfera. La verdad que estuvo magnífico. Luego en las siguientes versiones, creo que en la versión de la consola de color negro salió también en el 2009, pero como en diciembre, ya era todo color negro. Traía los controles negros, que eso siempre me encantaron. Ya aquí traía un texto que decía Wii Motion Inside, o sea, esta piececita de aquí ya lo traía incluido el control. Yo siempre los quise porque uno de los problemas o desventajas de estos controles se dañaba, entonces teníamos que estar ahí limpiando o socando mal los pines. Y recuerdo también aquí cómo se hacían las retas, con un montón de amigos y un montón de primos que venían aquí a jugar. La verdad que fue increíble en el 2009. Y la consola también la llevaba donde un tío, ahí íbamos con los primos. Y cuando habían los cumpleaños, eso fue una locura. Bueno, hasta nuestros abuelos jugaban aquí, pues no, sin bromear, hasta los abuelos jugaban aquí, porque fue increíble la novedad de Nintendo. Y también le tengo mucho aprecio a esta consola porque aquí jugué mi primer Call of Duty. Como recuerdo esos tiempos y era magnífico. También la consola traía incluido otro periférico que es el Longshot. Que observen, tenía el joystick, botón Z y botón C. Eso era todo, ustedes lo agarraban así. Que curiosamente se parece a una de las piezas del control del Nintendo 64. Aquí lo vamos a comparar. Entonces ustedes lo agarran con la mano izquierda. Bueno, en mi caso con la mano izquierda. Y se conectaba aquí en la parte de abajo del Wii Remote. Entonces ustedes jugaban así al Call of Duty. O sea, yo jugaba así. Con esta apuntaban a la pantalla y con este se movían. Entonces ustedes se movían y con este apuntaban así. ¡Pau! Disparaban. O aquí activaban otras cosas. Digamos aquí los elementos que se van cargando, como los drones y todo eso. Y mi primer juego de Call of Duty fue el Modern Warfare 3. Ese fue el primero en toda la historia. Yo desconocía ese videojuego por ser nintendero, digámoslo. Entonces yo me perdí los juegos porque siempre salían para la competencia.
Y cuando llegó aquí bueno, no recuerdo si salieron en el GameCube, no recuerdo porque mi círculo de amigos tampoco creo que lo jugaban. Pero cuando llegó a la Wii se puso de moda ese Call of Duty Modern Warfare 3 y fue una verdadera locura. Es de mis juegos actualmente favoritos, que hasta lo conseguí en el Xbox, la nueva versión. O el de boxeo también, el de boxeo era súper buenísimo. Ustedes agarraban el control aquí, antes era el puño derecho y este el puño izquierdo, entonces peleaban así o hacían golpes bajos así. Esta consola fue y es súper divertida. Y en el 2011 también recuerdo que llegó una vecina de Estados Unidos, una niña, y trajo su consola. Entonces mi hermana se hizo amiga de ella. Llega aquí a la casa corriendo y me dice, mira que la vecina tiene un juego en el que está bailando, y agarra el control y le hace así, y como está bailando sigue tus movimientos. Y yo le dije, no, deja de mentir, eso es mentira, no te creo, vas a estarme mintiendo, me estás haciendo una jugarreta. Y ella, no, te lo juro, está jugando a bailar enfrente del televisor. Entonces le digo yo, decirle que te lo preste. Entonces no sé cómo hizo, pero se lo prestó la vecinita, se lo prestó. Cuando salió ese juego yo tenía como 21 años. Entonces yo ya le había hecho la magia. Aquí tenemos la USB. En ese tiempo yo usaba un disco duro, pero enorme así, externo, que tenían que ponerle hasta corriente aparte. No, entonces cuando yo voy al de los vecinos, miro que de verdad estaban jugando eso de bailar. Y yo, wow, préstenmelo unos 10 minutos, les digo. Entonces llego, lo paso al disco duro y se los regresamos. Y uff, eso fue una locura. Fue la primera vez que vimos Just Dance 3. Uff, eso fue algo espectacular, algo mágico. Cuando yo lo llevé allá a la casa de mis tíos, jugamos con mis primos. Uff, fue toda la noche. Yo creo que fue algún cumpleaños de algún primo, pero fue espectacular. Y yo creo que sí, ya teníamos los dos controles. Este se lo mandaron a mi hermana, por eso es rosado, y este es el mío. Y no, fue una locura. El Just Dance sí tienen que usar la correa sí o sí. Ese ustedes solo agarraban este controlito y bailaban. Entonces seguían los movimientos así, o para enfrente y para atrás. O sea, seguía el movimiento exacto. Entonces el chiste era moverse, pararse, moverse, sudar. Uno sudaba de verdad porque era espectacular. Fue una experiencia súper bonita. Pam, 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 pam. Y observen qué tengo por aquí. Cuando descubrí este juego, papaya de Celaya, yo no me lo podía creer que esto existía. Me estaba perdiendo de muchas maravillas. En el 2012 me traen esta guitarra. Bueno, esta me la regaló mi hermano, la trajo de Estados Unidos. Y me trajo también todos los juegos que él tenía. Le dije yo, tráemelos, prestámelos, solo ocupo unos 10 minutos. Y entonces le hice el ripeo a todos los discos que él tenía, creo que eran como 4. Y este es el valioso y amado Guitar Hero. Porque ahí estaban las canciones que me encantaban, de Bon Jovi, de Rammstein. Creo que hay un Guitar Hero donde ustedes compran In the Shadow, una canción. Oh, 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 In the Shadow. Es que me encantaba esa canción porque me recuerda bastante cuando me gradué del colegio allá por el 2007. Cuando salió en el Guitar Hero yo dije, lo tengo que tener. Entonces, ¿cómo servía este? Ustedes le quitaban esta tapadera por aquí y ustedes jugaban así, súper cómodo. Y aquí el efecto, aquí ponían el efecto también del público que empezaba como a aplaudir, caían unos rayos, tocaban este botón después de tener varios bonos. Y el público empezaba a aplaudir. Y podían jugar las dos guitarras. Aquí están las dos guitarras, puedo jugar de 2 players. También hay versiones que traen micrófono, que ustedes lo conectaban en el puerto USB. Y era un karaoke, ya tenían la banda completa de rock. Noviembre del 2012, yo me compré mi primer televisor también. Fue un Sony Bravia de 32 pulgadas. Porque esta consola lo jugamos con el cable RCA. Y en ese tiempo jugamos en un televisor Sharp de esos cuadradotes, así grandotes. Y jugamos con el RCA, que este se conecta al atrás de la consola. Y aquí están los cables RCA. El problema es que cuando hacen el cambio a televisor LCD, HD, entonces la imagen se ve súper borrosa, estira la imagen, entonces la calidad de ahí baja bastante porque es tecnología bien. Lo recomendable hoy en día es el convertidor de Wii a HDMI. Solo lo conectan en la consola y aquí sale
la conexión HD para su televisor. Lo bueno, y aquí es donde la Wii sigue brillando. El Wii Remote sigue siendo súper intuitivo. Juegos como Wii Sport o Mario Kart Wii siguen siendo divertidísimos, especialmente con amigos. Es una consola más social que competitiva. Si buscas diversión casual, esto sigue funcionando perfecto. Hoy en día su precio es muy accesible. Con magia tendrás una biblioteca enorme del Wii y emuladores de todas sus generaciones pasadas. Retrocompatibilidad total con la GameCube en sus primeras versiones. Lo malo, pero no todo es perfecto. Los gráficos se ven viejos, incluso comparados con celulares actuales. Resolución máxima 480p, ni siquiera es HD. Los servicios online oficiales ya no existen. Algunos controles pueden fallar si son de segunda mano. Si vienes de consolas modernas, el bajón se nota de inmediato. Uso de baterías para los controles. Debes de comprar recargables si quieres jugar varias horas. Y también tienes que comprar un convertidor HDMI para disfrutar de esta consola en los televisores nuevos. Entonces, ¿vale la pena comprar la Nintendo Wii? Sí, si vas a jugar con amigos y familiares, ten en cuenta que esto va a ser una diversión extrema. Si te interesa probar o ya te gusta lo retro de todo Nintendo, esta consola también será para ti porque es retrocompatible con todas. Y también si buscas algo barato y diversión pura, esta consola también va a ser para ti. Hoy también algo que no les comenté es que esta consola también tiene que tener su barra de sensores, que esto lo ponen arriba o abajo del televisor. Trae un cable súper largo. Y aquí es donde se hace la comunicación, es señal infrarroja. Las lucecitas infrarrojas como salen de la barra, esas lucecitas las detectaba el control y ahí se mantenía la comunicación. Y cuando no vale la pena, pues si tú quieres gráficos modernos y bien detallado todo, esta consola no va a ser para ti porque ya es retro. Si juegas competitivo online, tampoco será para ti porque los servidores oficiales ya se dieron de baja hace mucho tiempo. Si esperas potencia y velocidad tipo una PlayStation 5, esto no será para ti. Aquí sí vas a tener que esperarte tu poquito al encenderla, al cargar cada juego. Y si eres de los que no te gusta moverte y solo estás en el sillón así con el control jugando, esta consola no será para ti porque el plan de Nintendo fue que esta consola te levantaras del sillón y te movieras. O sea, moverte, mover las manos, boxear, jugar tenis, jugar al Just Dance, a bailar. Imagínense estar con la guitarra, no estar sentado, sino estar de pie y disfrutarla con los amigos. Es una consola, digamos, familiar, una consola bien social para que ustedes lo disfruten. En resumen, la Wii no es potente, pero sigue siendo divertida. Y a veces eso es lo único que importa. Nos vemos a la próxima. Let's go. Everybody shake it, baby.